tratar de ser un poquito breve, pero esa historia pasó en Naica, Chihuahua, aproximadamente hace unos 20 años. Este pueblo en Naica, Chihuahua, por lo regular es la gente que habita ahí. En ese entonces, el trabajo que se generaba en ese pueblo era la minería y la Sedena, los soldados. Hay un campo militar que se llama Santa Gertrudis, y por lo regular se sostenía la economía de ese pueblo por medio de la minería y por la Sedena. Incluso la Sedena tenía un tipo como una tienda de barrotes grande que ahí la gente surtía. La historia comienza exactamente hace un aproximado 20 años. Nosotros, en aquel entonces asistíamos a una iglesia cristiana. De hecho, yo estaba pasando por un divorcio y pues mentalmente estaba un poquito triste y todo. Entonces me abrigué por medio de ese tipo de la iglesia y me hicieron una invitación a viajar a Chihuahua y con un grupo de ahí de la iglesia, a Chihuahua, a Camargo, a Delicias, y no estaba tan programado llegar a Naica, pero iba a ser una parada obligatoria. Entonces llegamos nosotros ahí, hicimos el recorrido que fue Chihuahua, Camargo, Delicias. Cuando nosotros íbamos hacia camino a Naica, a mí me extrañó algo, ver en la carretera unas manchas redondas en el pavimento. Y dije, ¿qué será eso? Sino que casi ya por entrar al pueblo, me sorprendió mucho y nos sorprendió a todos, el grupo que íbamos, que de la hierba, de la tierra, empezaron a salir muchas tarántulas, de esas tarántulas anaranjaditas con negro, y a invadir la carretera, como que no nos querían dejar llegar. A mí lo que me llamó mucho la atención, pero eran demasiadas. A mí lo que me llamó mucho la atención, que con las llantas de los carros se aplastaban y se oía el sonido cuando se aplastaban las tarántulas. Sí, había esa sensación de que no nos querían dejar llegar. En la entrada de Naica se observó ahí, ¿verdad? Bienvenidos a Naica. Entonces nosotros llegamos a Naica y empieza un poquito de sentir un poquito algo ahí extraño. Lo sentíamos, mas sin embargo, pues nosotros íbamos a hacer una misión a una iglesia de ahí de Naica. Era de entrada por salida para ver en qué condiciones estaba esa iglesia y regresarnos acá a Juárez. Cuando nosotros llegamos a esa iglesia, nos encontramos con la sorpresa de que no había nadie. Se acercó una señora que vivía ahí enfrente y nos accedió a la entrada. En esa iglesia no había un líder, no había nada, estaba sola. No duraban por lo mismo, por lo que existía ahí, que todavía no nos dábamos cuenta nosotros. Nosotros llegamos, nos instalamos y recuerdo que la primera noche pues todo estaba normal. La segunda noche es normal. Como comento, no íbamos a durar tanto, mas sin embargo duramos una semana y días ahí. La líder de la iglesia en la que íbamos nosotros decidió irse decidió regresarse a Ciudad Juárez por más dinero, por más viático, porque ya se había agotado. Y nos hizo una recomendación a nosotros. Les pido por favor que estén bien atentos,
que ayunen y oren para estar preparados, pues del cual pues no hicimos caso y ahí empieza la historia. Previo antes nosotros sentíamos así como un tipo de presencias que había a nuestro alrededor, incluso una de las personas que iban con nosotros se quedaba ahí en la troca afuera, porque ya no alcanzó lugar para quedarse, se quedaba, era tiempo de calor, se quedaba ahí en la troca, y en la mañana siempre llegaba, ¿cómo son payasos sangrones? ¿Por qué me mueven la troca? ¿Por qué me la están moviendo? Y no los veo, pero no sean así. Y nosotros mirábamos esas cosas extrañas, sentíamos. Bueno, cuando se va el líder que regresó a Juárez, nos hizo esa recomendación, ahí empieza la historia. Decidimos dormir. En eso nos instalamos, estábamos instalados, teníamos como un tipo de camitas voladizas con unas colchonetitas. Y yo estaba con otra persona, otro hombre, otro varón, ahí nos quedamos en ese mismo cuarto. Entonces yo estoy sentado y siento arriba de mi persona como un aleteo, así como unas alas grandes que me aletearon. Y me levanto, ¿verdad? En eso entra una de las personas, también una hermana de ahí de la iglesia, y me dice, no te acuestes. Algo me dice que ahí abajo del colchón. Y levanta la colchoneta y había un tipo de escorpión, alacrán, era algo así muy grande. Y que pues por lógica nosotros pensamos que pues son alimañas que habitan en ese sector por lo húmedo, lo caliente. Pues mataron ese animal ya. Y yo caigo en un sueño profundo, ya me quedé dormido. Yo caigo en un sueño profundo y en el sueño, yo empiezo a ver en el sueño la puerta del cuarto de nosotros era la puerta, hagan de cuenta que era la entrada, esa puerta daba para la salida. Y en el sueño la tocan, esa puerta, a las 12 de la noche. Había un reloj arriba de la puerta. Y yo estaba soñando que estaban tocando esa puerta. Y veo el reloj, que eran las 12 de la noche. Pero era sueño. Entonces yo me levanto, abro la puerta y veo a una mujer que me dice, hermanos, necesito que vayan a mi casa porque mi sobrino está muy mal, está endemoniado. Entonces yo le hablo a los demás miembros de la iglesia y se acercan y nos levantamos y vamos en el mismo sueño. Eso estaba pasando, eso estaba soñando yo. Caminamos las calles así de tierra, caminamos 2 cuadras para abajo, llegamos a una casa, entramos a esa casa y esa casa tenía unos arcos verdes y en la mesa del comedor estaba sentado un joven sin camisa. Y nos acercamos y en eso despierto del sueño y me despertó el toquido de la puerta. Yo despierto y en eso tocan la puerta, me despertó el toquido de la puerta y me levanto, ¿verdad? Y me sorprendí porque vi el reloj y eran las 12 de la noche. Y yo abro la puerta ya no en sueño, ya en vida real. Abro la puerta y veo a esa mujer que me dice exactamente lo mismo, que necesitaba ayuda, que tenía a un sobrino endemoniado. Todo lo que yo soñé sucedió, se levantaron los hermanos. En el sueño yo no soñé que ellos me dijeron que yo no tenía que ir, porque yo tenía poco en la iglesia, que era mejor quedarme ahí. Y dice una de las hermanas, no, es necesario que vaya porque
Entonces decidieron que yo no fuera, pero al final de cuentas, pues necesitaban mi ayuda y fui. Entonces Noemí era la persona muy cercana a mí, de mucha confianza con nosotros ahí en el grupo de jóvenes. Y yo le digo a Noemí, oye Noemí, ahorita vamos a caminar ciertas cuadras y vamos a llegar a una casa. Y va a haber unos arcos verdes. Me dice, ¿estás loco tú? No, le digo, es que esto que está pasando yo lo acabo de soñar. A mí me despertó que tocaran la puerta. Y ya le empecé a contar. La sorpresa de ella, que yo previamente le conté que en el sueño ya habíamos estado en esa casa. Sorpresa grande fue cuando entramos a esa casa y vimos los arcos verdes. Y el joven que estaba en el comedor sin camisa. Pero ya estábamos, no en sueño, sino ya en vivo. No sé cómo le puedo llamar a eso, el sueño y que se hizo realidad. Cuando nosotros nos acercamos y nos sentamos con el joven y empezamos a hablar, a mí me sorprendió mucho que empezó a rechinar sus dientes, pero de una forma muy dramático, porque se le escuchaba cómo rechinaba sus dientes. La sorpresa también grande fue cuando en ese momento sus ojos se le voltean blancos y se levanta de la silla y empieza a caminar muy deforme. Y entra a un cuarto oscuro donde había unas cortinas y los hermanos empezaron a empezar el exorcismo, a empezar pues tratar de liberar a esa persona. A mí yo estaba muy atento porque era algo nuevo en mi vida, nunca lo había visto y no tenía miedo. Entonces entré a ese cuarto y en la rendija de las cortinas yo miraba que nos observaba. La sorpresa más grande, que nos empezó a tirar un tipo de cojín, nos trató de agredir. Y a mí me llamó mucho la atención que él, con el dedo, había unas sillas allá adentro de ese cuarto, estaba oscuro. Con el dedo levitaba las sillas. Con el dedo no puedes levantar una silla. La levitaba, la levantaba y nos aventó dos. Una de las personas que iba con nosotros logró prender el foco, logró prender la luz. Y él salió huyendo a otro cuarto oscuro. Nosotros lo seguimos, se prendió la luz de ese cuarto y seguimos a otro. Nos llevó él quería llevarnos a una dirección, a un cuarto en exclusivo. Nos llevó a ese cuarto que él quería que estuviéramos ahí. Era un cuarto que tenía unos mosaicos redondos y había como un círculo en medio y había muchos cuadros de imágenes. Y ahí empezó el exorcismo. Nosotros no nos dimos cuenta que él nos llevó a ese terreno que después nos comentaron que ahí hacían rituales, hacían brujería, hacían muchas cosas ahí. Y nos llevó a ese punto específico, como él buscando su terreno. Y empieza el exorcismo, empiezan a tratar de sacar el demonio que tenía él adentro. Él volteaba su cara y a mí me buscaba. A mí me llamaba mucho la atención sus ojos así en blanco y me llamaba tanto la atención, pero le volteaban la cara. Y a mí me decía Noemí, no abra los ojos para nada. No abra los ojos, tú nada más ponte a orar. Pero era había mucha intriga. Yo abría los ojos y miraba lo que estaba pasando. En una de esas, cuando él trata de buscarme, él trataba de buscarme a mí, yo miro que sus dientes, y todos lo miran, todos lo miramos, sus dientes se le transformaron en colmillos como si fuera una fiera, un lobo, así los colmillos, y volteaba hacia mí y le volteaban la cara. Y yo le digo, no, me estás viendo, te estoy diciendo que cierre los ojos. Ella me decía, obedece, no voltees, no voltees. Entonces yo cerré en ese momento los ojos y ella me dice, no abra los ojos porque
al diablo le gusta la carne fresca, o sea, tú estás iniciando aquí en esto y él te quiere atacar. Y no abran los ojos, pero hagan de cuenta que me decían, como de esos niños desobedientes, ábrelos. Y yo tenía mis ojos cerrados y hubo un comentario que le hice Noemí a otra persona. No, no volteé para arriba, no volteé para arriba hacia los cuadros. Y a mí me llamó mucho la atención. Y yo abro los ojos y volteo a los cuadros. Y yo lo que vi fue algo espeluznante. Las imágenes estaban fuera de sus cuadros, hacia arriba de nosotros, así como en tercera dimensión. Estaban fuera del cuadro, pero arriba de nosotros. Y Noemí se dio cuenta que yo volteé y me dice, cierra los ojos. Y me los cierra con sus manos. Y cierro mis ojos, pero ellas estaban comentando y ellos mismos estaban comentando. Sigan liberando. Y no volteen para arriba. Cuando dicen eso, yo vuelvo a voltear para arriba y veo los cuadros que se están cambiando de lugar a lugar. De lugar a lugar. Y empiezo a escuchar que le empiezan a preguntar qué demonio es el que habita al joven. Y cuántos son. En eso la voz no era de él, era una voz así de demoníaca. Y decía, soy mal, soy mal. Él comentaba que era mal el nombre de ese demonio. Y cuando le preguntan que cuántos eran, él comenta que son legiones los que tiene, que son muchos demonios los que están dentro de ese cuerpo. Se me quedó grabado el nombre de ese demonio, mal. Entonces, la lucha fue tan grande que nosotros llegamos a las 12 de la noche pasaditos, minutos en lo que caminamos de la iglesia ahí. Y eran las 7 de la mañana y salimos muy agotados porque no pudo haber liberación de ese joven. 7 horas intentando liberarlo y no se logró. Llega el momento en que nos retiramos de ahí y los hermanos pues iban muy tristes porque no hubo liberación. Yo recuerdo que llegamos a la iglesia y ellos empezaron a orar por mí. Y ya, dormimos, amaneció el día siguiente, bueno, ya estaba amanecido, medio dormimos prácticamente. Al día siguiente llega la líder de la iglesia y le platicamos lo que sucedió. Y ella nos regañó, ciertamente, porque nos hizo la recomendación. Y pues desobedecimos lo que ella nos había recomendado. Entonces, nos dice ella que la llevemos a esa casa. Y nosotros la llevamos. Y la esposa del joven nos dejó entrar. Y en eso, cuando nos ve el joven, se mete al baño y empieza a platicar el líder con la joven, con la esposa. Y el muchacho estaba en el baño, yo lo recuerdo muy bien. Me dice, Noemí, vente, vamos por acá atrás en el patio para hablarle por la ventanita, porque no nos hace caso por la puerta, le tocábamos que saliera. La sorpresa más grande de que pues el baño estaba solo. Porque cuando nosotros pasamos, vimos que estaba la puerta del baño abierta y no había nadie. La sorpresa de nosotros, que cuando nos asomamos a la ventanita del baño por fuera del patio, él estaba hablando con alguien. Y le decía, no, está bien, no voy a salir. No salgo. Le preguntaba a alguien que estaba con él, algún espíritu o algo. No, está bien, no voy a salir. Estaba platicando con alguien. Y volvimos a entrar a la casa
Entonces empezó a platicar la esposa de todo lo que había acontecido en esa casa, que los niños miraban, le decían a ellos, a su mamá, a ella misma, que miraba a gente muy fea, espíritus muy feos, que los niños podrían no mirarlos, y nos empezó a platicar que allí donde fue el exorcismo, ahí hacían rituales. La mamá del joven, creo, anteriormente hacía brujería y todo ese tipo de cosas. Entonces había mucho ente ahí en esa casa. Y nos platicó que del día del exorcismo, a los 2 días llegaron unas personas, llegó un sacerdote y otra persona con ellos a la casa, comentándoles que no nos hicieran caso a nosotros, que todo estaba muy bien. Lo extraño del asunto, que como es un pueblo muy pequeño, en esos tiempos, hoy está muy grande ya, en aquellos tiempos era un pueblo muy pequeño, que no conocían esas personas, ese sacerdote que había llegado con otra persona, que no las conocían, que no era el sacerdote de la parroquia del pueblo, pero que llegaron a recomendarles que no nos hicieran caso, que nos alejáramos de nosotros, que se alejaran de nosotros, y les llamó mucho la atención porque no los conocían. Nosotros empezamos a andar por el pueblo y empezamos a investigar qué es lo que pasaba en el pueblo. Había gente que nos platicaba, no, es que aquí es un pueblo minero y ahí se encontraron unas vetas grandísimas de un cristal que son gigantes. Se encontraron unas vetas gigantes de cristal, grandes, gigantes, que aquí hay mucha energía. Y aquí utilizan, en las montañas, aquí utilizan mucho hacer brujerías, hay brujas, pero aquí hay Convención Nacional de Brujos. Aquí vienen todos los brujos de México, de fuera de México, vienen brujos de todas partes y aquí hacen rituales. Es como un tipo aquí se juntan y, y, y empezamos a seguir investigando y nosotros logramos notar que hay como un tipo de una secta, ciertas personas están en un tipo de secta satánica y son los miembros que están en el mismo pueblo. Sí, logramos entrevistarnos con un joven y me decían, es que yo no puedo hablar lo que está pasando aquí, yo no puedo decirles. Entonces le empezamos a hablar de Dios y él dijo, bueno, les voy a platicar, pero es algo muy fuerte. En eso cuando él empezó a platicar, su lengua se le volteó, ya no pudo hablar, como que algo no le permitía hablar. Y mucha gente nos platicó ahí que ciertamente los días 31 de octubre, que es el día de Halloween y todo eso, ellos tienen que irse con sus familias, prácticamente el pueblo se queda solo porque está ese tipo de rituales y desaparecen muchas jovencitas. Entonces han optado por ese día no estar en el pueblo, prácticamente el pueblo, con lo que nos comentaron, nosotros no lo investigamos, ¿verdad? Esto es de la plática de la misma gente del pueblo. Cuando ya nosotros decidimos ya regresar a Juárez, que dejaron instalado a una persona ahí encargada en la iglesia, ya nosotros regresamos a Ciudad Juárez y yo venía impresionado por todo lo que yo vi, porque yo lo que miré, las películas de terror se quedan pequeñas, o sea, nada que ver, o sea, yo lo que vi fue algo que no lo puedo describir, algo impactante.
Cuando yo regreso a Ciudad Juárez, yo estaba muy desalentado y ya no decidí ir a la iglesia. Ya no decidí pertenecer al grupo. Yo caí prácticamente. Pasan las semanas y yo retomo una vida normal, una vida secular. Y a mí lo que me llamó la atención fue algo grande que yo, fue algo que me llamó tanto la atención. Ese día yo decido irme a la avenida Juárez, aquí en Ciudad Juárez, y yo me meto a un bar que se llama el Sinaloa. Y yo me acuerdo que estoy sentado en la barra y pido una cubeta y abro una cerveza. Y yo miro al fondo y me llamó mucho la atención porque yo estaba mirando al lado del baño, que se abre la puerta y sale un hombre. Y viene caminando, así como, así con su hombro, así como dislocado, caminando. Y dije, pues anda tomado, ¿verdad? Y se va acercando hacia mí, se va acercando. Y se acerca a mí y me pega en el hombro. Y yo le digo, ¿qué pasó? Quítate, hazte a un lado. Y luego se vuelve a acercar a mí y pone su boca en mi oído. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Digo, ¿sabes qué? Hazte para un lado, no te conozco. Yo lo retiro. Y luego me dice, se vuelve a acercar en el oído. Y me dice, ¿sí te acuerdas de mí? No te acuerdo de mí. Y a mí me impresionó tanto que me dice, soy mal. El demonio que estaba en el cuerpo de ese, el demonio que estaba en el cuerpo de ese joven de Naica, estaba en otra persona aquí en Ciudad Juárez. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo recuerdo que él salió, se fue lo único que me comentó, me dijo. Yo me acuerdo que me salí y mejor me regresé a mi casa porque me llamó mucho la atención. Eso, de que ese demonio estaba en otro cuerpo. O sea que lo que yo entiendo que la persona de Naica fue liberada. O no, o lo que yo entiendo que a lo mejor este demonio tiene más cuerpos en donde está, no sé, no lo puedo entender. Y esa es la historia que a mí me sucedió hace 20 años atrás. De hecho, yo ahora digo, pues yo no puedo regresar a Naica por mi misma protección. O sea, yo he tenido el deseo de ir, pero y ahora yo retomé muchas cosas importantes en mi vida y que me han hecho fuertes, pero no tengo la inquietud de regresar y buscar ver, pero a la vez me comento, me pienso yo mismo, digo, no, es mejor, ¿para qué buscar? Y esa es la historia que les comparto. Esto fue real. Hay gente que aún vive, que estuvimos en ese momento y que nos llegó a impresionar tanto que en cierto punto nos marcó nuestras vidas. El mal sí existe, pero el bien también existe. Y el bien es más grande que el mal. Entonces, pues les agradezco al escuchar esta historia y Dios me los bendiga. Pues mi nombre es Eduardo González. Nos vemos.